Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo visaje. Estamos visajosos, Mauricio. total, pero re visajosos. Estamos en un colegio, pero es el colegio. Estamos en un colegio, pero es el colegio. Y yo estoy de visitante porque no consigo el trabajo. ¿Pero dónde estamos, Mauricio? Estamos en el Newman School, vía Cajicá, Zipaquirá, y estamos nada más y nada menos que con la jefe de área del Departamento de Lengua Castellana de la institución, Diana Moreno. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Que Alice quería tenerla en el programa. No, a mí gracias por invitarme, es un honor. Espero no hacerlos quedar mal. Bueno, Dianita es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de base y con maestría en literatura. Lleva en la institución ya mucho tiempo, organiza todo el proceso de lo que es la lengua castellana en todo lo que es la institución, proyectos, cursos, todo lo que tiene que ver con eso. Y para nosotros es muy grato estar con docentes de español. Habíamos tenido una oportunidad en la Abraham Lincoln, ahora se nos da la oportunidad acá en el Newman School. Y Diana va a hablar de una poeta, porque esto se trata también de conocer autores que realmente de pronto no están en la escena, como canónica, si se quiere, o de la inmediatez en la literatura. Y es una poeta maya, una cosa muy bonita. Ella viene ambientada, ahorita nos va a decir qué significa ese pin que tiene frente al tema que va a abordar. Y esa poeta se llama Rosa Chávez. Rosa Chávez, una poeta nicaragüense. No. Empecemos por ahí. Bueno, Rosa Chávez tiene, digamos que, dos lugares que la atraviesan. Uno es el maya quiché, que es una lengua, es una nación, pero pues es el lugar donde nace Rosa, y pues digamos que es el legado que deja el papá. Por otro lado tiene el cachiquel, que pertenece a la parte sur de Chiapas en México, y esa es la parte que hereda de la mamá. Entonces ella está entre esos dos territorios, pero digamos que Guatemala es como el topo principal. Ok, se cree. Oye, ¿y ese encuentro con Rosa Chávez cómo se da? Porque pues, digamos que uno a veces siempre pregunta los encuentros y los invitados dicen que los libros, que un poema. Es como cuando Diana se volvió famoso, no dice, yo la encontré, no, en el Newman, ¿sí? Algo así. Porque uno no conocía. conocía. Rosa Chávez, Ese encuentro tiene que ser bien particular. Sí. ¿Cómo se da? Bueno, pasan muchas cosas para llegar a Rosa Chávez. Yo la encontré leyendo y la posteé en una de mis redes sociales, un poema que me encanta muchísimo, que ya más adelante lo vamos a compartir. Luego de pandemia, una universidad privada realizó unas clases abiertas sobre teoría queer, y bueno, yo quise inscribirme, asistí a unas clases de forma virtual. Allí pues recomendaban a Rosa Chávez y a otra poeta venezolana, Lida Farías, que también es muy recomendadísima. Y me queda el nombre de Rosa Chávez retumbando, y como que empiezo a seguirla, empiezo a leerla. Una poeta con mucha fuerza, y bueno, se da la oportunidad de presentar una ponencia para el marco de la Jaya, que es Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, en la versión número 25, y se realizó el año pasado en Guatemala. Y bueno, finalmente aprueban la ponencia, puedo viajar a Guatemala, y cuando me entregan el programa, oh sorpresa, que me encuentro que Rosa Chávez iba a estar dando una charla. Iba a abrir con una conferencia, entonces fue una felicidad muy grata, y creo que ahí se reafirma ese enganche, esa literatura entrañable que despierta en nosotros, sobre todo las mujeres. No quiere decir que no sea una literatura para todos, pero sí que genera un ímpetu femenino
bastante vasto, entonces creo que ahí se reafirma ese gusto por Rosa Chávez. Diana, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando Mauricio me habló sobre la poeta, porque yo realmente la desconozco y creo que muchas de las personas que nos están viendo también la desconocen, pero me causa mucha curiosidad porque incluso es un territorio que desconocemos. Centroamérica, si no es por Rubén Darío, sería algo que pasaríamos por alto, pero que nos traigan una mujer poeta de Centroamérica, eso representa mucho. Y quisiera preguntarte a ti, Diana, eso, ¿no? ¿Qué significa para ti conocer una mujer centroamericana? ¿Qué significa para ti conocer una mujer que es poeta de un lugar donde, digamos, que se ignora globalmente? Bueno, fue impresionante porque yo no conocía Guatemala, era la primera vez que iba a ir. Tengo mucha ilusión de ir a Chiapas, no conozco. Y en el imaginario de muchas personas, Guatemala y Centroamérica, como tú decías, pues en el imaginario de la mayoría es como un lugar remoto, tal vez solo indígena, pero resulta que no. Cuando yo llego a Guatemala, resulta que es extremadamente moderno, muy parecido a Bogotá. Y cuando yo conozco a esta poeta maya, es una poeta que no pierde su identidad, que tiene arraigo por su cultura, que está en la defensa de los derechos de sus pueblos y no le da pena vestir su huipil, amarrarse su cinturón y salir. Le ha tocado muy duro, entonces encontrarme con una figura femenina maya me parece que es un honor, porque me hace recordar esos tiempos sagrados, esos tiempos míticos que ella busca no perezcan, busca que se respeten, busca de alguna manera que no se pierda la identidad de estos pueblos, y lo que hace es como reivindicar el papel de la mujer indígena. Entonces, creo que es vital. Yo creo que este es un tema entrañable, ¿sabes? Sobre todo por el tema ancestral y el tema del territorio. Muy latinoamericanista este visaje. En la medida en que yo alguna vez encontré en un poeta maya también casualmente, que lo compartíamos como analógicamente con Rosa Chávez, que se llama Jorge Cocompech, que también estuvo en el Festival de Poesía de Medellín y que recitan en quiche y que recitan en lengua castellana después, y todo es como prevalecer la lengua también original de ellos. Y hay una cosa fundamental en estos poetas que a mí me despierta mucho la atención, y que yo quiero que de pronto tú nos desarrolles más eso con respecto incluso a uno de los poemas de ella, que de pronto nos compartas. Y es que esta clase de poetas son demasiado viscerales, son potentes, o sea, las categorías semánticas que emplean para construir los versos son, o sea, avasallantes, entran al interior, tocan por allá adentro, revuelcan, que eso no todos los poetas pues lo manejan, ¿no? Hay algunos que son más formales y que son más statu quo y que son más dados al canon. Yo le llevo a Rosa Chávez y me encuentro. Sí, total. Rosa Chávez tiene un ímpetu volcado hacia la naturaleza, hacia lo selvático, entonces ella va a hablar mucho, por ejemplo, de la figura femenina en contraposición a la jaguara. Ella habla de la coyota y dice: la mujer tiene que mutar en estos poderosos animales y tiene que convertirse en ellos por la fuerza. ¿Sí? Entonces muchos de esos poemas, como tú decías, tienen mucha fuerza porque ella pues no va a ser de la poesía una búsqueda estética, así canónica, sino al contrario, ella va a hablar de la menstruación, va a hablar de la sangre, va a hablar de lo natural, del parto, de volver a nacer, de que mi piel mude. Entonces casi que la imagen poética recurrente de sus poemas está en contraposición a la naturaleza. Todo el tiempo está haciendo como esta alusión que hace que tenga mucha fuerza y sea demasiado poderosa. Hay una, con lo que dice Diana, hay una categoría de bestiario que se llama devenir, ¿no? Entonces la mujer deviene coyota. Coyota. Es una belleza, ¿no? Diana, mira, un pisaje. Ella preparó muy bien la entrevista. ¿Cómo la ves? Dale. Propio, siempre preparado, no siempre todo descuidado. No llegué tarde incluso, ¿no? Oiga, y aquí yo bien pisajoso, Diana, veo que ella tiene unos temas, ¿no? Le estoy copiando lo que ella preparó, ¿no? ¿Cuáles son los temas de Rosa? Bueno, César solo está viendo una pequeña parte de lo que se investigó, porque pues realmente
Rosa Chávez es una mujer que no es muy conocida, por lo menos si vamos a hablar de este contexto poético. Ella estuvo, aunque estuvo en el Festival Internacional de Poesía en Medellín, no es una figura femenina poética que uno normalmente mencione o recuerde o que esté en el imaginario de todos, pero es persistente. Entonces, por eso la búsqueda de traerla. Los temas que ella trabaja son un poco el tema de la mujer, la sexualidad y identidad de la mujer, trabaja el tema de migración, trabaja todo el tema de memoria histórica, trabaja desplazamientos, racismo, bueno, y una cantidad, creo que me quedo corta en los temas, pero casi que todos esos temas tienen que ver también con la ancestralidad, con el mundo contemporáneo. Ella no solo es poeta, ella tiene una cantidad de facetas impresionantes y ella ha vinculado la poesía con lo visual, ha vinculado la poesía con el teatro. Entonces de ahí nacen las nuevas formas, es intervenir lugares para crear conciencias y de ahí pues todo el ejercicio poético. No, yo venía y había un trancón terrible, imagínense, y entonces me puse a revisar los poemas. Y había un poema interesantísimo y ella no solamente le pedía permiso a la naturaleza, sino a la ciudad misma para poderla habitar. Y me parecía muy interesante, permiso como a la avenida, permiso como a las calles de cemento, o sea, como esa invasión que también es propia del humano, pero también como que hay que entrar con permiso para habitarla. Pero es que esa es una costumbre muy de los pueblos indígenas, y es que ellos, por ejemplo, para cultivar le piden permiso a la tierra. Entonces siempre es una cuestión de respeto, de yo no intervengo en un lugar porque sí, si no hay un propósito y pido permiso porque hay unas deidades en las que ellos creen que merecen todo ese respeto. Entonces creo que es importante ahí recalcar. Necesita compártenos algo de Rosa Chávez para que los bisabuelos que nos ven del otro lado se enganchen ahí y que si no es reconocida pues empecemos a visibilizarla en los discursos, a trabajarla para los profes de español allá en las clases. Sí, que no solamente quedan a Rubén Darío, que esas profesoras de por allá, esas universidades, ya hay que cambiarlo. Rubén Darío estuvo bien. El acartonamiento y esas vainas, ¿no? Le damos entonces a Claro, Rosa. Sí. Bueno, es difícil escoger cuál leer porque es definitivamente brutal. Yo quisiera leer unos versos y luego sí concentrarme en un poema que es uno de mis favoritos. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la mujer y de la fuerza y la relación con los animales, ella trabaja mucho algo de la figura antropomórfica. Y entonces como esa figura antropomórfica se convierte en algo, en este caso es una figura animal. Entonces ella dice, me quedo animala, y soy yo, y mi madre, y mi abuela, y soy todas y ninguna. ¿Sí? Ese es uno. También ella habla todo el tema de la identidad, de lo que podríamos acá hablar de interseccionalidad, incluso un poco porque ella habla del hecho de ser mujer, de ser indígena, de ser morena. Entonces ella dice, por ejemplo en soy una mujer morena, no le tengo miedo a la palabra que me arrebató la guerra. Camino confiando en que tantas muertes me regresarán a la vida. Ahí les voy dejando algunos versos para que empiecen como a buscarlo porque realmente es maravilloso. Lo habíamos compartido con Mauricio previamente y creo que también causó en él esto que espero cause en todos, ¿no? Este poema pertenece a la colección El Corazón de la Piedra, que fue publicado en el 2010, pero ya hablamos luego de las publicaciones, y dice: dejo tirada esta piel que ya no me pertenece, esta piel abandonada, testiga de otra muerte. Alguien encontrará mis escamas tiesas en el corazón de las sombras. Alguien me quitará 3 colmillos para su medicina. Volveré entonces a parirme con los ojos abiertos. Volveré a cicatrizar como gusano de fuego. Volveré a estirar mi lengua para hacerle cosquillas al pasado. Ya no soy esta piel abandonada. Contraigo los músculos con dolor. Estoy naciendo. Ese poema yo lo leí bien, potente, eso que te decía, es una vaina con las imágenes que están bien, son postales, cada vez es una postal, pero es una postal que llega al fondo, a la médula.
y muy de la identidad nuestra, ¿no? Digamos que rescata lo que el cuerpo y el valor que nosotros le damos al cuerpo como algo natural. Eso me gusta mucho. El tema del territorio es súper fluctuante, el territorio, entonces el colmillo del animal y la medicina y mi territorio y mi comunidad, porque eso sí, ella lo que hace es acoger la comunidad indígena y siempre rescatable y la resalta en sus poemas, ¿no? Dianita, hablemos un poco de las obras. Tú decías ahora que del resumen como de lo que ella ha escrito, cuéntanos un poco sobre eso. Ok. Pues bueno, ella tiene 5 publicaciones, digamos, donde reúne algunos de los poemas, pero ella no es una escritora que esté muy ligada al tema de la mercantilización. Ella incluso se oponía a publicar sus poemas. Ella hacía los poemas con un fin político, porque ella sí dice que su fin es político, pero lo hace con la gente directamente, no con el mundo editorial. Lo que hace que ella la publiquen sean, por ejemplo, amigos escritores con editoriales independientes, la publican universidades en antologías que hacen en revistas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ir a Guatemala, lo primero que hice fue ir a las librerías y buscar libros de Rosa Chávez. Pues, oh sorpresa, ¿no? Pues no saben quién es Rosa Chávez, y los que saben quién es Rosa Chávez dicen no hay nada, no se consigue. Solo Rubén Darío. O sea, poesía suelta, desperdigada, estás recogiendo, estás como en la cosecha. Porque uno encuentra el Popol Vuh, que es el libro insignia de la cultura guatemalteca, y está en muchas ediciones, pero tú vas a buscar a Rosa Chávez y no. Rosa Chávez está muy escondida, y como ella no solo es escritora como tal, sino es productora audiovisual, performancer, hace una cantidad de cosas y juegos. Entonces ella tiene, digamos que, diferentes formatos, no solo como el libro tangible, sino que tiene producciones audiovisuales que ha hecho. Incluso actualmente, creo que fue el año pasado, sacó algo con un DJ de música electrónica, ha sacado cosas con raperos, con personas vinculadas al hip hop, donde ella también habla de forma de denuncia un poco frente a estas cosas que no están bien, que desde la música y la poesía, incluso la expresión corporal, se pueden trabajar. Entonces ella habla sobre estos actos performativos todo el tiempo. De hecho, cuando ella inaugura la charla en La Jaya, en el evento que les digo de Guatemala, ella inicia con un video que ella hace, donde ella hace una intervención frente al Centro de Memoria de Guatemala, donde empieza a hacer todo un ritual con flores y con plantas, donde ella empieza también a cambiarse sus ropas, a mostrar que está la voz indígena ahí, que la voz indígena se alza, que hay cosas que no están bien y que ella pues aboga por esos derechos de los pueblos indígenas del Abya Yala. Esos bisabuelos que están allá del otro lado, quieren encontrar poemas de Rosa Chávez. ¿A dónde van entonces? Bueno, es difícil, se puede googlear y van a encontrar La Casa Solitaria, que es digamos que el primer libro publicado en el 2005, publicado con un amigo poeta que tenía pues una editorial independiente. Allí se compilan varios poemas, pues es muy difícil encontrar el libro como tal. Uno encuentra incluso textos de la Javeriana. Ella tenía un blog como en el 2011, La Santa Tirana, creo que se llama, no recuerdo muy bien ahora, pero digamos, pareciera que están esparcidos por el mundo, porque ha sido publicada en muchas lenguas, en francés, inglés, noruego, porque realmente el antropólogo, la persona que se encarga de estudiar literatura, los lingüistas se han enfocado un poco en este legado que está dejando Rosa Chávez y están tratando de impulsarlo, pero esa no cercanía al tema editorial ha hecho que no haya un libro físico que yo pueda tener en mi biblioteca, que lo guarde, sino que encuentre por muchos lugares. Para responder a tu pregunta, creo que está en muchos lugares, muchos portales. Hay una persona que hace una entrevista, un reportaje sobre ella que es maravilloso, todo lo encuentran googleando. De hecho, cuando uno busca Rosa Chávez en Google, aparece un cardenal, o sea, y hombre, es decir, ni indígena, ni moreno, es decir, es bien raro. No van a poder leer por otras vainas que no son.
Veo entre tus apuntes, Diana, que dices preparar la palabra para recordar y volver al tiempo sagrado. Eso se ve muy bonito, cuéntanos. Sí, bueno, pepenando palabras. Pepenando es un término que yo conocí por Rosa Chávez en la charla que ella dio en la Universidad de Guatemala, porque es una palabra, digamos que muy de la cultura guatemalteca, que significa como recoger. Sí, entonces ella dice, bueno, pepenando las palabras para recordar y volver al tiempo sagrado. Es como cogerlas y desengranarlas, porque cuando se pepena se habla también del maíz, que cuando uno lo recoge después de la siembra, le quita el maíz de colores y lo recoge. Entonces es como recoger de la tierra y traer. Entonces pepenando es una palabra bien chévere, y así es como inicia ella la charla, recordando que desde la palabra, desde el recuento, desde el recoger esa palabra de nuestros ancestros, volvemos al tiempo sagrado. Aparte que es traer una poeta nueva, que me parece que es genial poder traer esos escritores emergentes que han tenido tanto impacto y que casi no conocen, es decir, hay que darlos a conocer, ¿no? Creo que es un trabajo muy chévere que hacen ustedes, entonces, genial. Y atendiendo a eso, veo también de pronto tácitamente un concepto ahí como de transculturación, si lo vamos a meter en esas disciplinas humanas modernas, de cómo también hay unas relaciones con unos poetas, como por ejemplo Alan Ginsberg, la generación Beat, y ese poema que se llama América, y esa relación que nos puede desarrollar. Sí, Rosa descubre a Alan Ginsberg y dice, wow, ella está muy joven, ella deja su pueblo para esa ciudad de Guatemala a estudiar, ella hace unos estudios en el magisterio, luego va a estudiar en la Universidad San Carlos en Guatemala, universidad pública, va a estudiar Derecho, y ahí va a empezar a descubrir una especie de talleres de poesía donde ella se va a empezar a meter como estudiante de Derecho, ¿no? ¿Cuántos escritores no han estudiado Derecho y han terminado siendo grandes escritores? Y ella toma esta carrera porque el papá era abogado, entonces lo hace muy ligado a esa esencia, a ese legado paterno. Y en esos talleres de poesía que se daban en la universidad, ella empezó a conocer mucha poesía, y en esa conoce la generación Beat. Se engancha mucho con Allen Ginsberg y lee el poema América y dice, no, wow, o sea, esto es increíble, y empieza ella a construir esa poesía ligada a lo ancestral. Ella, cuando llega a Ciudad de Guatemala, ella tiene que dejar de vestir sus huipiles, porque pues la gente juzga, fue criticada, el tema, eso es paradójico, ¿no? Porque Guatemala sigue siendo un territorio indígena, pero la ciudad pareciera que rechazara un poco ese tema identitario. Entonces, si eres indígena, ¿no? Acá no, entonces a ella le tocaba vestir jeans, camisetas, intentar opacar un poco su propia identidad para poder estudiar, y lo que hace es Allen Ginsberg es volver a decirle, no, tú eres una mujer morena, indígena, y ella vuelve entonces otra vez a vestirse como es, como le corresponde, como ella se siente bien, y a partir de este poeta es que empieza a crear. También hay otra poeta que ella menciona mucho, y es Cecilia Vicuña, que es chilena. Ella vive ahora, y hace poco, no sé, en mentiras, el año pasado, estuvo en el Museo Miguel Ángel Urrutia, frente a la Luis Ángel, haciendo una exposición bellísima de sus tejidos. Cecilia Vicuña es poeta, trabaja la palabra y trabaja el tejido. Entonces todo ha sido como una casualidad, ¿no? Entonces Rosa Chávez, luego Cecilia Vicuña, cuando ella la menciona, yo digo, no, Cecilia Vicuña es increíble, y ahí ella empieza a valerse de muchos amigos poetas para empezar a crear, ¿sí? Esa cuestión del tejido y la palabra, que viene siendo una sola cosa, que cosa tan bonita, ¿no? En ese sentido. Diana, para ir cerrando, estamos en un colegio, estamos en una institución, estamos hablando riquísimo, es para que ellos lean, ¿no? Me queda claro, muchas cosas por pero vamos a una parte que nos apasiona también, y es el tema de educar. Nosotros estamos educando muchachos y nosotros estamos educando niños. ¿Por qué enseñarle a un niño de quinto, sexto, o a un muchacho que está en 11,
a Rosa Chávez? ¿Por qué mostrarle esta poesía a un estudiante de colegio? Ok. Bueno, Rosa Chávez hay que traerla al escenario educativo porque reivindica los derechos del pueblo latinoamericano en general. Sí, creo que ella es muy contundente cuando menciona siempre la vía llana y siempre habla de esa concepción de la América que sí nos corresponde, y yo creo que la literatura a veces se centra mucho, por ejemplo, en Argentina, Colombia, Perú, y Guatemala no es un escenario, un contexto muy recurrente, creo que tú lo decías al comienzo, donde los profesores nos sirvamos como de esa escritura para contagiar a nuestros estudiantes, aparte de todo el tema político que ella maneja, de intervención. Creo que su poesía también es muy contemporánea en el sentido que juega con las formas. Ella no se queda en el poema escrito, porque ella dice que el poema no debería ser solo escritura. El poema trasciende la imagen, trasciende el cuerpo, entonces enseñar eso a los chicos me parece que es indispensable, y en estos tiempos donde incluso hablar de género todavía cuesta, entonces ella ya en su literatura abiertamente ya va a tocar temas sobre género que me parece importantísimo que los estudiantes conozcan. Subcomandante, porque el comandante es el pueblo, decía el subcomandante Marcos de EZLN. Entonces quiero como un poco ir también llegando al final con este asunto del activismo de Rosa Chávez y esa conexión con el subcomandante Marcos. Pues sí, Rosa Chávez, digamos que uno de sus orígenes, de sus topos es Chiapas, ¿no? El sur de Chiapas por la mamá. Pues el sur de Chiapas es donde se concentra todo el tema del ejército zapatista, y ella pues es muy cercana a estos grupos feministas de mujeres zapatistas, entonces desde ahí se hace todo un trabajo de activismo político reaccionario contra el Estado. Ella tiene que pasar por un periodo importante en su vida, que es una guerra civil interna que se da en 1926 a 1996, donde afecta el territorio donde ella y su familia vivió durante toda la vida. Es un conflicto interno donde los militares asesinan estudiantes, sindicalistas, campesinos, y esto crea en Rosa unas heridas impresionantes que son eso que la van a impulsar a crear, ¿no? Entonces por eso es ese levantamiento. Ella dice que la voz indígena ella la tiene que levantar, tiene que ser escuchada. Bueno, Diana, hace poco escuché que el Colegio Nueva Granada realizó un festival o como un congreso de literatura para los estudiantes. Yo te tengo uno y le vamos a poner título para que a ver si algún día lo podemos hacer y estamos ahí, para que lo difundamos. Y el nombre se va a llamar Pepinando Palabras. Eso me parece tan lindo y tan bello, y que en ese festival recojamos literatura colombiana y que le demos importancia a la tierra nuestra, a nuestras raíces. Y entonces, pues bueno, que Newman sea ese lugar que concentre, el epicentro, que concentre esos nuevos colegios, y no solamente colegios del norte, sino colegios también periféricos que vengan y hablen de lo que ellos están escribiendo. Muy linda. Excelente idea, me encanta. Es que la tarea, ¿no? Es que la tarea. Una tarea bastante grande. Eso hacemos los que no trabajamos, producir ideas para que otros hagan. Bueno, genial. Oiga, el mensaje de hoy fue poético subversivo. Una cosa poético subversivo ancestral. No, yo me llevo en el corazón Pepinando Palabras. Eso me rompió muy bien. Para cerrar el invitado de la cruz. Bueno, me gustan mucho los pines, sí se nota, pero digamos que hoy quise ponerme la chacana, que es la cruz de los pueblos andinos. Esta pues tiene en su interior la huipala, que también es pues este símbolo, esta riqueza que contienen todos los pueblos andinos, y pues en honor a Rosa Chávez. Bien, bueno, los dejamos, nos vemos en otro visaje, cuídense mucho. Gracias a ustedes. Bueno, Visajosa, nueva Visajosa. Por supuesto. La Visajosa del barrio. Listo. De barrio, sí, eso sí. Se rompe. Listo. Chao, chao. Chao, chao.